Saludo de manera muy especial a todas las personas que nos siguen en la página Agustinos Vocaciones Colombia. Soy el Padre Fray Israel Jiménez Ramírez, quien he aceptado el reto que me hizo el Padre Mauricio Pérez para que relate mi vocación o mi historia vocacional. Yo quisiera decirles que por gracia de Dios soy religioso hace 29 años. También por gracia de Dios soy sacerdote hace 22 años. Lo cual significa que hay toda una historia que contar con respecto a la misericordia que Dios ha tenido conmigo al llamarme para servirle en la iglesia y en la orden por medio de la vida consagrada y de la vida sacerdotal. Quiero decirles que nuestro Padre San Agustín tiene una frase preciosísima que me ha servido y que ha inspirado a muchas personas. Y es la siguiente: el Señor no llama a los buenos, sino que hace buenos a los que ha llamado. Esta frase ha sido para mí motivo de reflexión, motivo también de un deseo muy grande de responderle al Señor, porque sé que no soy yo, es Cristo quien vive en mí y que me ayuda a responder de manera generosa a mi vocación. Ahora bien, quiero comentarles que la vocación no surge de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso de discernimiento a nivel personal y también a nivel de la iglesia, de la orden. Por esto quiero comentar un poco mi historia a partir de 3 momentos muy importantes para mi vida. Momentos que tienen que ver con la vida que se comparte, la vida que se hace alegría, que se hace a veces sufrimiento, que se convierte a veces en crisis. Quiero hablarles de mi familia, quiero hablarles de mi parroquia y quiero hablarles de mi comunidad religiosa. Yo nací aquí en Bogotá y a los 6 meses me llevaron a Chía. Allí entonces en Chía empecé a vivir la experiencia de tener familia. Mi padre, quien vive aún, mi madre, que espero que por la misericordia de Dios esté en el cielo, mi hermana Sandra, que espero también que goce de la vida eterna por el don de Dios, mi hermana Joana y mi abuelita Sagrario. Ese era mi núcleo familiar y ahí crecí. Con mi abuelita tuve la experiencia más bella de aprender de ella las oraciones, de orar todas las noches con ella para dar gracias a Dios por el día que terminaba y también para pedir perdón por las cosas que se habían hecho mal. Con mi abuelita empecé todo un proceso de crecimiento espiritual y gracias a ella se fue consolidando en mí el deseo de estar con Cristo en el seno de la iglesia. Con ella y a veces con mi padre y mi madre asistíamos a la Santa Misa. Y allí desde luego empezó a despertarse mi inquietud por las cosas de la iglesia. En concreto me llamaba la atención los monaguillos. Y quise ser monaguillo, pero no fue posible. Cuando mi padre me llevó por primera vez a la parroquia Santa Lucía, el párroco de la época dijo que estaba muy pequeño. Yo tenía 7 años.
Después me llevó cuando tenía 11 y entonces me dijo el párroco que estaba muy grande. Por tanto, no pude prestar ese servicio tan importante para mí. Sin embargo, pues Dios siempre empieza a abrirle a uno sendas. Tuve la fortuna de pertenecer allí en la parroquia de Santa Lucía a la infancia misionera, después al grupo juvenil, y luego, cuando estaba terminando mi bachillerato, me preparé para ser catequista. Todo esto entonces para decirle que la vocación entonces se empieza a vislumbrar en el ámbito de la familia, en el contexto parroquial. Es allí donde las mociones de Dios se hacen presentes en nosotros y vamos viendo que por ahí está el llamado, que ahí está la oportunidad de servir a Dios, de entregarse a la iglesia. Pues bien, en ese contexto parroquial, después se dio la posibilidad de hacer un curso de Biblia. Yo ya había terminado mi bachillerato. Y todo esto gracias al Padre Lucas, quien vive y está ahora en nuestra parroquia de Facatativá, en Santa Rita de Casia. Él precisamente me animaba, él me brindaba todo lo necesario para poder formarme, para poder aportar. Y estando ahí en ese curso de Biblia, en un momento muy especial, de un momento penitencial, empecé a llorar. Lloraba sin cesar. Toda la gente creía que mis lágrimas obedecían a que seguramente tenía problemas, que estaba pasándola muy mal. Había un sacerdote mayor que le dijo a las personas: déjenlo solo. Y yo seguía llorando. Pero mis lágrimas no eran de dolor. Mis lágrimas eran de alegría, porque ahí en el contexto de ese acto penitencial el Señor me llamó. Y desde ahí fue clara la vocación para mí: ser sacerdote. Y esa fue la gran noticia para el Padre Lucas, para las personas cercanas, para mi familia. Ante esta determinación que ya no tenía vuelta atrás, ya que tenía yo la posibilidad de estudiar agronomía en la Universidad Nacional y que ya eso no me llamaba la atención, que tenía la posibilidad de trabajar en Centro Chía, que estaba abriendo sus puertas, ya tenía trabajo allí, pues dejé absolutamente todo ese proyecto para entregarme de lleno al Señor. No fue fácil, porque muchas personas decían que yo no iba a durar ni siquiera 3 meses en la comunidad. Mi familia, algunos me apoyaban, otros no. En la misma parroquia, algunos sacerdotes me animaban, otros me decían que no. Incluso uno me decía que fuera diocesano y que me apoyaba y que me ayudaba. Y yo efectivamente quería entregarme totalmente al Señor. Y así fue. Gracias al Padre Lucas, tuve la fortuna, la dicha de ir a hablar con el Padre Marino, que era el encargado de la formación inicial y estudios, prestando el servicio a él de consejero, y con él empecé un diálogo fraterno. Y gracias a las orientaciones de él y a unos encuentros vocacionales que tuve con un sacerdote allí en Chía, empecé mi proceso y entré. Démonos cuenta, la familia, la parroquia, ahora la comunidad. La comunidad me acogió el 3 de marzo de 1990.
entré al prenoviciado. Mi maestro, el actual provincial, el padre Marino Piedrahíta. Y allí la comunidad no ha hecho otra cosa que cultivar mi vocación, pasando precisamente del prenoviciado al noviciado y del noviciado al profesorio. Tiempos muy especiales de maduración, de contrastar mi vida con ese llamado que el Señor me había hecho. Y efectivamente, aprendí a ser obediente, porque démonos cuenta de lo siguiente: no basta la llamada de Dios, no basta eso, es necesaria la respuesta obediente de parte del que es llamado. Esto nos lo enseña así nuestro Padre San Agustín, y yo respondí de manera generosa. Estando ya como religioso, desde luego vienen las crisis, vienen las dificultades, todo eso forma parte del proceso, pero siempre acompañado por Dios, acompañado por mi familia, acompañado por mis amigos, por mis amigas, acompañado por mis hermanos de comunidad. Todos esos momentos difíciles se convirtieron en experiencias significativas y ratificantes de mi vocación, porque con el Señor y con las personas que nos quieren bien, siempre avanzamos, siempre maduramos. Así pues, hice mis votos solemnes en el año 95. Después el sacerdocio lo recibí en el año 98 y empecé mi vida de servicio ya en comunidades locales de nuestra provincia. Quiero contarles lo siguiente: yo esperaba que el anhelo tan grande de ser sacerdote y de ser párroco pronto se diera, y hasta el momento no se ha dado. Descubrí con dolor que no es lo que uno piensa, sino es lo que el Señor desea para uno. Eso es lo importante. Siempre hablaba con el provincial de turno y le decía yo en el diálogo fraterno: yo quiero ser vicario parroquial, yo quiero estar en una parroquia. Y pues no se daba eso, siempre era formador. Llevo de formador 17 años. He estado en parroquias en 2 oportunidades. Pero todo esto me ha hecho comprender una gran verdad. Y es que como religioso y sacerdote no he venido aquí para hacer mi voluntad, para hacer mi capricho, sino que he venido para servir al Señor. Y por esto, los últimos provinciales que han venido a dialogar conmigo, siempre les he manifestado mi deseo de ayudarle en lo que él juzgue oportuno. Es decir, la obediencia es fundamental, así nos cueste. Por esto, quiero decirles que el texto que más me llama la atención a mí es el del Evangelio según San Marcos, en el contexto de la pasión, donde dice el Señor: si alguien quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Negarse a sí mismo es fundamental para la vocación. ¿Qué significa? Dejar a un lado el yo para abrirse a la experiencia de encuentro con el Señor y con los hermanos. Tomar la cruz, ¿qué significa? Estar dispuestos a amar hasta el extremo. Y el que lo hace, efectivamente le duele, pero se plenifica. Ese es el precio costoso de una vida digna ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hermanos. Tomar la cruz es ser fiel al Señor siempre, perseverar en el Señor a pesar de las dificultades.
por gracia de Dios, hoy puedo estar hablando, compartiendo con ustedes esta experiencia. Es gracias a Él. Dios ha sido el protagonista de mi historia vocacional. Yo tan solo he sido coprotagonista. Él es el que manda. Yo soy el que debo obedecer. Y precisamente en todo este proceso, muchas personas, muchas situaciones que me han formado, que me han ayudado a progresar y a madurar. Y sé muy bien que con la ayuda de Dios y con la ayuda de mis hermanos de comunidad, de mis amigos, de mis amigas, de las personas con las cuales comparto mi vida, seguiré avanzando y madurando a pesar de mi miseria. Todo es gracia, todo es don, y lo único que tengo que hacer es responder con generosidad al Señor. Quiero terminar diciendo algo que me parece muy importante, y es lo siguiente: para perseverar en el estilo de vida agustiniano, es necesario aborrecer con radicalidad todo aquello que se opone a la vocación. Esta es la tarea que tengo que seguir haciendo. Esta es la tarea que todos ustedes deben realizar. Respondámosle al Señor con generosidad, con entrega, con humildad, dejándonos orientar por Él, que esculpe en nuestro corazón fidelidad, santidad, felicidad. Quiero retar al Padre José María Sepúlveda para que nos cuente su historia vocacional.